Vale, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión online de nuestro grupo de usuarios. Hoy vamos a hablar sobre una funcionalidad muy esperada, que todavía está en preview, eh, pero que ya ha pasado a preview pública y parece que va a pasar a disponibilidad general en breve, que es la funcionalidad de OneLake Security, ¿no? Lo que nos proporciona eh, pues posibilidades para gestionar seguridad a nivel de fila, a nivel de columna y a máximo nivel de granularidad, a máximo nivel de detalle sobre los datos que nosotros tenemos almacenados en nuestro OneLake, ¿no? Eh, no voy a pararme a definir o a contaros lo que es OneLake, pero bueno, básicamente, como podéis ver ahí en la arquitectura, pues es la capa de almacenamiento en la cual nosotros pues cargamos los datos de diferentes orígenes y que ponemos a disposición de los diferentes motores, ¿vale?, de analítica o de procesamiento de datos que tenemos dentro de Fabric, ¿no? Y al final, bueno, pues desde, desde su concepción, Microsoft venía anunciando pues que en algún momento implementaría soluciones de gobierno y soluciones de seguridad unificada dentro de OneLake. La verdad es que están yendo un poco más lento de lo que cabría esperar y se van agregando pequeñas piezas tanto de gobierno como de seguridad, ¿vale? Y hoy pues nos vamos a enfocar concretamente en el concepto de OneLake Security, que parece el nombre definitivo que va a tener esta funcionalidad, porque eso de los OneLake Data Roles y demás ha pasado un poco a la historia, aunque aún quedan reminiscencias por ahí dentro de la documentación y demás. Parece que el nombre final va a ser OneLake Security. Entonces, lo primero que debemos de tener claro a la hora de gestionar la seguridad es que tenemos, digamos, dos niveles, ¿no?, dentro de OneLake. Uno es lo que se conoce como los permisos del plane de control y otro los permisos del plane de datos, ¿no? Es decir, por un lado, poder controlar qué acciones pueden realizar los usuarios a través de los permisos que yo pueda otorgar sobre los diferentes ítems, ya sea a nivel de workspace, a nivel de ítem y demás, carpetas, eh, o después los permisos ya más enfocados en datos puros, ¿no?, que son los permisos del plane de datos, en los cuales pues ahí ya podemos gestionar qué puede hacer cada usuario con, bueno, los datos a los cuales nosotros le podemos dar acceso, ¿no? Cuando nosotros otorgamos permisos en el plane de control, que cuando le damos a un usuario determinados permisos sobre un workspace, por ejemplo, pues eso hereda, ¿vale?, proporciona determinados permisos a ese usuario sobre el plane de datos, ¿no? Y veremos concretamente cuáles son. Ahí, bueno, sabéis que tenemos 4 roles cuando nosotros trabajamos a nivel de workspace: el administrador, el miembro, el contribuidor y el visor. Bueno, pues un poco ahí veis qué es lo que puede hacer cada uno de esos roles, ¿no? Importante mencionar aquí que lo mismo que ocurre cuando nosotros trabajamos con la seguridad a nivel de fila dentro de Power BI, que solamente se aplica a aquellos usuarios que tienen el rol de visor dentro del workspace, aquí ocurre lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, para que se pueda aplicar los permisos que vamos a ver dentro de OneLake a nivel de filo, a nivel de columna, pues es necesario que los usuarios estén con el rol de visor. Si tienen cualquier otro rol, contribuidor, miembro y obviamente administrador, pues no se van a ver afectados por esos permisos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ese es el primer punto que debemos de tener en cuenta, que es que los usuarios tengan pues ese rol de visor únicamente, ¿vale? Esos serán los roles a nivel de workspace. Después, a nivel de cada ítem, nosotros podemos asignar una serie de permisos relacionados con lo que pueden ver esos usuarios, ¿vale? Fundamentalmente, si pueden ver metadatos, si pueden ver los datos en el endpoint de SQL o si pueden ver los datos directamente en OneLake, ¿vale? Ahí veis un asterisco en la parte de Riazol, en la posibilidad de ver los datos en OneLake, y es que eso no se va a aplicar precisamente cuando tengamos habilitada la funcionalidad de OneLake Security. En el momento en que nosotros la habilitemos, ¿vale?, deja de funcionar, por decir de alguna forma, ese permiso de Riazol que tendría ese usuario
sobre el Lighthouse con el cual estamos trabajando y pasarían a aplicarse los permisos que nosotros tengamos a nivel de roles, ¿vale? Si veremos que ese readsol se implementa a través de un rol predeterminado que se llama default reader, que podemos editar o incluso podemos eliminar, y por lo tanto dejaría de aplicarse el de ese readsol, ¿no? Y no solamente eso, sino que evidentemente si estamos hablando de que puedo asignar permisos a nivel de fila o a nivel de columna, ya no sería un readsol, ya no podría leer todo, podría leer única y exclusivamente aquello lo cual tuviera permisos, ¿vale? Vale, si ya tenemos, como comentábamos, esa posibilidad de asignar roles a nivel de workspace y asignar permisos a nivel de ítem que tenemos en OneLine Security, ¿no? Pues fundamentalmente lo que vimos antes del control plane y el data plane, lo que viene a ser OneLine Security, pues es el modelo de seguridad que podemos aplicar a nuestros datos dentro de ese data plane. Va a ser una seguridad basada en roles, ¿vale? Nosotros generaremos roles y esos roles tienen fundamentalmente 4 componentes, ¿vale? ¿A qué tablas o carpetas van a afectar? Va a afectar ese rol, ¿vale? ¿Qué permisos va a tener? ¿Qué miembros tiene el rol? ¿Qué usuarios o grupos de nuestro Entra-ID van a formar parte de ese rol? ¿Y qué restricciones? Es decir, qué seguridad a nivel de fila o a nivel de columna, ¿vale? Pues va a tener acceso ese rol en concreto, ¿no? Y como comentaba anteriormente, pues esto solamente va a afectar a ese rol de visor dentro del workspace o el permiso de RIAD dentro del ítem, ¿vale? Entonces, ahí veis un poco un pantallazo y ahí ya veis ese default reader, ¿no? Ese grupo por defecto que va a tener permisos de red sobre todo, sobre todos los datos que nosotros tengamos en el Lighthouse. Y lo que nos permite pues, es definir esa seguridad a nivel del dato para que después eso se pueda aplicar sobre todos los motores, ¿no? Que da igual si yo estoy accediendo a esos ficheros a través de notebooks de Spark o si estoy a través del SQL Endpoint o si estoy a través de un Power BI con Didel Lake, pues que siempre se aplique esa seguridad y que yo me garantice, bueno, de que estoy configurando una seguridad lo más cerca posible del dato y que por lo tanto después sea ese dato consumido como sea consumido, pues se va a aplicar toda esa seguridad, ¿no? Además nos permite gestionarlo de forma centralizada sin necesidad de irme a cada uno de esos engines, ¿no? De esos motores de ejecución, sino que como hemos comentado pues nos permite gestionarlo de forma cercana al dato, ¿no? De forma centralizada y con la posibilidad de ser lo más granular posible, ¿vale? Obviamente, para que todo esto funcione, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la configuración que tenemos a nivel de nuestro Lighthouse, ¿no? Donde se nos habilita una configuración que podemos modificar en 2 sitios. Ahí veis a la izquierda las propiedades del Lighthouse, donde tenemos ese modo de acceso a datos, ese Data Access Mode, ¿vale? O directamente cuando estamos dentro del Lighthouse, pues ese OneLake Access Mode también, en el cual podemos gestionar pues cómo vamos a acceder a los datos, ¿no? Cómo el endpoint de SQL va a acceder a los datos. Como veis ahí tenemos 2 opciones. La que había hasta ahora, que era la identidad delegada, es decir, que vamos a acceder siempre en nombre del propietario del Lighthouse. Ese sería el usuario que estaría accediendo a los datos que nosotros tenemos, seamos en Delta, Parquedo, como está en el origen, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una consulta con ese endpoint SQL o identidad basada en usuario. Evidentemente, si queremos aplicar toda esta funcionalidad del OneLake Security, pues deberemos de configurar esa identidad basada en usuario, ¿vale? Tenemos otra opción, como veis ahí, que es gestionar seguridad a nivel de SQL. En ese caso, lo que estaríamos es configurando la seguridad pues del mismo modo que podemos hacer en un warehouse, ¿no? A través de comandos transact SQL, dándole grant al usuario o gestionando los permisos en modo SQL, ¿vale? Siempre que el usuario accediese al SQL endpoint, pero claro, solo si el usuario accede al SQL endpoint, ¿de acuerdo? Si el usuario está accediendo a los ficheros origen, pues evidentemente no se le estaría aplicando esa seguridad de SQL. Entonces aquí pues hay que tener claro un poco qué modelo de seguridad
es el que queremos aplicar, dependiendo un poco también de cómo vayan a ser consumidos esos datos, ¿vale? Bueno, una vez tenemos configurado ese layout y agregamos un rol, pues tenemos la posibilidad de filtrar columnas y filtrar filas de una forma muy sencilla, ¿vale? Básicamente, como veis ahí dentro del rol, selecciono una tabla y para esa tabla pues puedo configurar seguridad a nivel de columna, donde veo todas las columnas y puedo quitar aquellas que no quiero que sean visibles para un determinado usuario, ¿vale? O a nivel de fila, ¿vale? Tanto el CLS de columna como el RLS de fila. A nivel de fila, lo que tenemos, como veis ahí, pues es una sentencia SQL que aplica, bueno, pues una seguridad, ¿no? Muy al estilo de cómo se aplica el RLS también en Power BI, que es una consulta DAX. Pues aquí lo que tenemos es un filtro SQL que filtra, ¿vale? Pues las filas que nosotros queremos dar acceso a un usuario determinado, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos a ver, hecha una pequeña introducción teórica, vamos a ver un poco pues todo esto en la práctica, ¿vale? Vamos a ver cómo se configura, los pasos que tenemos que dar y... A ver, un segundo, que comparto por aquí otra vez, solo que he dejado de compartir. Vale. Los pasos que tenemos que dar y cómo debemos de configurarlo, ¿vale? Entonces, bueno, fundamentalmente, ¿no? Como decíamos, dentro de nuestro layout tenemos la opción de gestionar esos datos de acceso, ¿vale? En Lakehouse, que básicamente es OneLake Security, y aquí es donde nosotros podemos generarnos pues nuestros roles, ¿no? Como veis ahí, tenemos ese default data reader, que si vamos al detalle de ese rol, básicamente será coger todas las tablas, ¿vale? Las tablas que tengo en este caso en el Lakehouse y permiso de lectura sobre todas ellas. Esto es lo que realmente le da funcionalidad al permiso de Riazol en este caso, sobre el ítem del Lakehouse, ¿vale? Es decir, que si nosotros en el... Vamos a ver. Un segundo. Vamos aquí para atrás. Y vamos a la seguridad, ¿vale? Aquí nosotros diésemos permisos de lectura, ¿vale? Automáticamente el usuario que agreguemos aquí en ese permiso de lectura pasará a ser miembro de ese default reader que tenemos creado, ¿vale? Entonces que fundamentalmente estaríamos haciendo lo mismo, ¿vale? Para resumirlo. Ok. Vale, si nos creamos un nuevo rol, realmente cuando nosotros creamos un rol, ¿vale? Demo. Lo primero que decidimos, como decíamos, es cuáles son los datos, ¿vale? Si se le quiere aplicar este rol a todos los datos o sobre determinados datos. Aquí podría navegar tanto por ficheros y carpetas como por tablas que yo tenga dentro del Lakehouse y coger esas tablas y asignarle pues el permiso que sea, ¿no? ¿Vale? Ahí puedo coger la tabla y ahí estaría generando un rol que podría filtrar permisos sobre esa tabla determinada, ¿no? O que podría darle permisos a un usuario única y exclusivamente sobre esa tabla, ¿vale? Tendría que agregar miembros, ¿vale? Vamos a coger por aquí un usuario que tenemos por aquí, ¿vale? Y con eso, pues tendría el rol creado, ¿no? Aquí tenemos una configuración avanzada sobre los grupos de permisos que le queremos dar, por si queremos que tenga también posibilidad de recompartir y demás ese usuario, ¿no? Permisos que van más allá de la lectura, ¿vale? Son, bueno, como veis ahí, los mismos que tenemos cuando damos permisos en los ítems. Con eso tendríamos nuestro rol creado bueno, sobre la tabla con los miembros, ¿vale? Que tenemos configurados y una vez lo tenemos generado, ¿vale? Veis cómo dentro de cada una de las tablas que nosotros tengamos ahí podemos configurar seguridad a nivel de columna o seguridad a nivel de fila, ¿vale? Si nos vamos a la seguridad a nivel de columna, ¿vale? Pues ahí habilitamos esa configuración
por defecto, cuando la habilitamos, me aparecen todas las columnas, pero si yo, por ejemplo, no quisiera que el usuario viera determinadas columnas, fundamentalmente no tengo más que seleccionarlas, quitarlas, ¿vale? A partir de ese momento, pues el usuario dejaría, o los miembros de ese rol, dejarían de ver esas columnas en concreto, ¿vale? Y, bueno, esto lo puedo guardar, evidentemente, y ocurre lo mismo con la seguridad a nivel de fila, ¿no? Aquí con la seguridad a nivel de fila, pues podríamos filtrar también, por ejemplo, para que es... bueno, se puede poner aquí cualquiera de estas. ¿Vale? Vale, y con esto, si lo guardamos, bueno, me da la consulta y aplica esa seguridad, ¿no? Entonces ahí ya veréis, he cerrado, perdón, vamos a ver el rol, aquí cuando vea la tabla, después ya me informa de que tengo reglas de seguridad a nivel de fila y reglas de seguridad a nivel de columna aplicadas sobre esa tabla en concreto, ¿no? El rol que nosotros tenemos creado por defecto, bueno, pues es un rol que podríamos eliminar, o que incluso diríamos que deberíamos de eliminar, ¿vale? Si no tengo posibilidad aquí de hacer un permiso de deny, no puedo denegar un determinado permiso, por lo tanto, si cojo un usuario, ¿vale? Si dentro de ese rol tengo a todos mis usuarios, por ejemplo, porque les he dado permiso de reazol sobre un ítem, aunque yo después que tenga otro rol en el cual estoy filtrando, el usuario va a poder ver esa información, ¿vale? Entonces, el rol, al contrario de lo que suele suceder habitualmente, el rol de default reader se puede modificar y se puede eliminar sin problema ninguno, ¿vale? Y, de hecho, pues es necesario para algunas combinaciones de permisos que nosotros queramos configurar o filtrar, ¿no? De alguna forma, ¿vale? Vale, bueno, vamos a ver si soy capaz de montar un ejemplo que tenga sentido para verlo funcionando. Voy a eliminar, ¿vale? Este nuevo que me he creado y este que tengo por aquí, vamos a confirmar, ¿vale? Bueno, que tengo aquí al usuario demos, pertenece a ese rol, ¿vale? Y tengo aplicado aquí, ¿vale? Pues un RLS a nivel de la dimensión ciudad y columnas a nivel de cliente, ¿verdad? Bueno, un poco lo que tengo configurado, si lo vemos por aquí, pues tengo un filtro, ¿vale? RLS, no tengo nada en las columnas, en esta tabla y en la otra tabla de cliente al revés, ¿no? Tengo alguna columna que he quitado y no tengo filtro a nivel de fila. Vale. Ok. Vale. Pues ahora vamos a ver. Tengo por aquí iniciado sesión con ese usuario para ver qué puede ver el usuario. Vale. Por ahora no le he dado acceso al área de trabajo. ¿Vale? El usuario, como veis, no está viendo ese workspace. Vamos a darle acceso. Ok. Damos acceso como visor a mi workspace. ¿Vale? Vale. Y ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a ver. Pescar aquí. Vale, ya me aparece. Espacio de trabajo. Vale. Bueno, y ahora como visor, pues vamos a ver si nos vamos al Lakehouse. Vale. Como veis, ya le aparecen única y exclusivamente esas dos tablas. Como no le he dado acceso a ningún fichero ni a ninguna carpeta, bueno, pues esto aparece ahí esa opción. Espero que en algún momento
en lugar de que aparezca ahí esto tan feo, pues directamente desaparezca la opción de ficheros, ¿vale? Porque bueno, parece que es un error. No, ahí no hay ningún error, ¿no? Y vamos a ver si esto me carga la vista previa. Vale. Vamos a ver si es capaz de cargarla. Mientras tanto, un segundo. Por aquí. Informe. Vale. Ok. Vale, entonces aquí fundamentalmente, vamos a ver un segundo porque no me carga la vista previa. Funciona sin problema. Vale, algo me he olvidado. Muestro las tablas, pero no me está dejando acceder a los datos. Vale, vamos a comprobar por aquí. Vamos a ver. El usuario está metido en el rol, perfecto. Y el rol, vamos a ver si es que puse mal. A nivel de fila, esto está bien. Y aquí tampoco hay nada raro. Vale. Un segundo. Vamos a ver la seguridad a nivel de OneLake. Listo. Vale. Está todo como tiene que estar. Y cliente. Ok. Listo. Evidentemente los archivos sí que no me los deja ver. Eso es lo esperado. Pero la tabla. No me está dejando ver los metadatos, pero no los datos. Bueno, esto hace media hora estaba funcionando y ahora a ver cuál es el problema. Vale. Y me pruebo esto. Bueno, prueba. A ver. Estas
Os aseguro que hace media hora esto tal cual estaba funcionando. No sé lo que... Eso aquí tampoco me muestra las tablas. Vale, pues vamos a... eliminar el rol. Vale, asegurarnos que esto tiene permiso de todo, sobre todo, y que vale, el usuario no está ahí. Vale. Esto es lo que os decía, ¿no? Y por eso antes probé a agregarle manualmente el permiso. En el momento en el que hemos habilitado la preview de OneLay Security, los usuarios desaparecen de este rol de Default Reader y se les quita el permiso de Riazol. Por lo tanto, vamos a ver si vamos aquí al usuario. Ahora sí sería normal. El usuario vería todo. Vale. Vale. Entonces, fijaros, el usuario, esto sí es lo esperado, ¿no? Es capaz de ver los metadatos porque los permisos que tenía establecidos sobre Lighthouse, vamos a ver, son estos, ¿no? Entonces, no tiene el permiso de Riazol, a pesar de que es un visor, por el motivo que os dije, porque se ha habilitado el OneLay Security. Entonces, puede ver metadatos, pero no puede ver datos, ¿vale? Bien, y si nosotros ahora intentamos implementar esos roles, vamos a ver. Vamos a meter un rol, usuario, y vamos a coger un par de tablas. Usuario y creamos el rol. Vale. Vamos a probar esto sin ningún filtro. A nivel de fila ni de columna. Tengo que salir de aquí un segundo. No. A ver si ahora está haciendo aquí la caché alguna cosa rara porque ahora vamos a ver. Si os ocurre algo que puedo estar haciendo mal o que me estoy olvidando. Por mi parte no. Metadata o algo por ahí. ¿El qué? Perdona, Kilia. Que se habrá quedado la metadata o algo por ahí. No, el botón de refrescar metadata del Lighthouse. Es que a mí ya me ha pasado en algún proyecto que he hecho algún cambio y se me queda ahí tostado. Sí, es que esto no sé qué ha pasado. Antes estaba funcionando y de repente. Antes por lo menos filtraba las tablas, pero es que ahora ya me las está mostrando todas. Y no. Y nada de nombre.
Bueno, ahora me está mostrando datos. Lo va despertando. Y ahora sí, a ver qué. Bueno, a ver. Programa de empleado. Vale. Bueno, parece que se toma su tiempo, pero está empezando a espabilar, ¿no? Puedo ver los datos de la tabla que le di permisos al usuario, pero no puedo ver los datos de la tabla a la que no le di permiso. Como decía, aquí ya se han tenido que dar los metadatos por ahí y me está mostrando estas tablas, pero antes, cuando no debería, ¿no? Porque solamente he dado permiso a 2. Y ahora vamos a ver si somos capaces de asignarle a ese mismo rol una seguridad a nivel de fila, ¿vale? Como la que teníamos puesta, para que me muestre datos pues solo de un territorio, ¿no? A ver, aquí creo que hay más. Vamos a coger este, por ejemplo, que creo que hay solamente una fila. Y vamos a aplicarle ahora la seguridad a nivel de fila, ¿vale? Sobre esta tabla. Vale. Esto es esto. Next. Vale. Hacemos esto. Ok. Ahora, esto debería ser inmediato, pero vete tú vas a ver. Bueno, como veis, ya está filtrando para mostrarme solamente datos de ese territorio. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, le queda un poco a veces todavía, tarda un poco. Yo creo que son temas más de refresco de la herramienta que otra cosa y no de funcionamiento interno. Pero ya veis que, bueno, que aunque sea con un poco de tiempo, acaba funcionando. ¿Vale? Y bueno, evidentemente, si tuviéramos un informe, aquí en este informe ahora, vamos a ver. Vale, efectivamente me está dando, ¿vale? Diciendo que no tengo acceso a una determinada tabla de origen, ¿vale? Y no puedo ver esos datos, ¿vale? Esto es un informe con un modelo, evidentemente, en Direct Lake, ¿vale? Que es en el cual, el escenario en el cual se le aplican esos datos, ¿vale? Vale, bueno, siento que no haya funcionado esto a la primera. Como os digo, creo que más por un tema de refresco que otra cosa, porque tampoco es nada complicado. Asegurar que los usuarios están en los roles y que pueden ver filas y columnas, ¿no? Y eso es un poco el funcionamiento, ¿no? Y la funcionalidad que tenemos a día de hoy. Bueno, es importante entender que en el momento en el cual habilitamos aquí el preview dejan de funcionar, ¿vale? Los permisos de Riazol que tienen los usuarios sobre el workspace, o sea, sobre el Lighthouse, ¿vale? Y que debemos de, bueno, pues crearnos por lo menos, agregarlos a ese default reader, si lo que queremos es que lo puedan ver todo, o generar nuestros propios roles, ¿no? E importante también el modo de seguridad que tengamos en el endpoint de SQL, ¿vale? Esto, pues la seguridad del usuario o si queremos utilizar en el momento en el que habilitemos aquí, pues lo que hacemos es gestionar la seguridad a nivel de
de SQL, ¿vale? ¿De acuerdo? Para dar permisos sobre toda la estructura que tengamos de SQL, o sea, procedimientos almacenados, vistas y demás y funciones que podamos tener, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Se nota que está en preview todavía. Como dije antes, yo creo que tiene que ver más con un refresco de herramientas que otra cosa. Lleva bastante tiempo, cosa de año y medio en preview privada y la han hecho ya pública, es decir, que ya lleva tiempo por ahí dando vueltas. Sí, a ver, era una coña, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, el Lighthouse sí que he tenido bastante problema con los refrescos cuando he hecho algún cambio, alguna modificación. Sí que se queda Sí. algo de metadata por ahí debajo o algo que tarda un poco. La sincronización todavía Sí. le falta, pero eso es general, no solamente para la parte de seguridad. Y al final, pues evidentemente, la seguridad no deja de ser metadata y sufre del mismo mal. Vale, pues no tenéis ninguna cosilla más. Esto era un poco lo que os quería enseñar, las opciones que se vienen en cuanto a seguridad. Pues eso, para poder establecer permisos ya a nivel de incluso ficheros o carpetas y tablas delta que tengamos definidas. Ok, pues lo dejamos aquí por hoy y hasta la siguiente. Muchas Muchas gracias, Antonio. Gracias. Chao.